Hola, yo soy Nidia y somos Gente Divergente. Un espacio para la charla. Un espacio para conocer y conocernos. Somos Gente Divergente. Somos Gente Divergente. Gente Divergente, el podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos en otra emisión más, en otro episodio más. El día de hoy estamos muy contentos porque nos visitan desde Juchitán una gran artista. Démosle la bienvenida a Alicia de Gives. ¡Bravo! ¿Cómo estás, Alicia? Gracias por aceptar nuestra invitación, gracias por estar aquí. Pues gracias a ustedes nuevamente. Es un proyecto que me gusta mucho. Tengo un poco de tos, entonces probablemente voy a estar como ahí. No te preocupes, aquí luchando. Suele pasar. A mí también me suele pasar. Ok, bueno, Alicia Pineda de Gives es originaria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Es artista y gestora cultural que enlaza música, danza, literatura y artes escénicas con su raíz zapoteca. Ella también es ganadora del concurso de poesía de la Universidad La Salle, Oaxaca. Es tallerista, es creadora de la videocápsula Xquipi y bueno, también está en proceso de formación en la maestría de artes escénicas. Bueno, como podemos ver, es una gran actriz muy movida y bueno, que trae muchos proyectos y que está realizando o cambiando esta cultura desde Juchitán de Zaragoza. Bueno, esto es lo que sabemos de ti, Alicia, pero ¿cómo podrías definirte a ti misma? ¿Quién es Alicia de Gives? Pues me cuesta mucho trabajo definirme a mí misma. Creo que de lo que estoy segura es que soy gestora cultural porque tengo un título en eso. Entonces eso me ayuda como a esa seguridad, ¿no? Porque siento que luego el síndrome del impostor como que te juega. Pero sí, creo que más bien me gusta crear, ¿no? Entonces trato de pensarme así como creadora y pues como experimentando, ¿no? En muchas disciplinas y encontrándome también en cada una de ellas. Ok, entonces, bueno, sabemos que tú iniciaste en esto del arte desde tu infancia, pero ¿cómo fue para ti tus primeros pasos al acercarte al arte? ¿Empezaste en Casa de Cultura o tenías familiares que te impulsaron a eso o tenías algún modelo a seguir? ¿Cómo fue esto? Pues sí, yo creo que mi infancia sí la recuerdo como en dos, como dividida en dos. Primero cuando mi papá vivía con nosotras, sí me acuerdo que yo sobre todo estaba como en la escritura, ¿no? En la literatura, porque no sé si te acuerdas que antes pasaban como a vender estos paquetes como de enciclopedias, como a las casas. Sí. Entonces recuerdo que mi papá justo compraba varios, ¿no? Como para nosotras. Entonces como que él era, sí, como un hombre como un poco más estricto, entonces como que nos encaminó a estar enfocadas en la escuela, ¿no? Entonces sí recuerdo que desde niña, pues ese era mi enfoque, ¿no? Como que en la escuela y leer y escribir y sobre todo de niña escribía acrósticos. Entonces cuando... ¿Cuáles son los acrósticos? Como cuando
cuando ponen, por ejemplo, Alicia, como las iniciales, Ujú. como así de manera vertical, y entonces vas como haciendo oraciones o versos Ok, ajá. que inician con la letra Con la letra. como capital de ahí, ¿no? Entonces, como que esa era una tradición en la familia, ¿no? Que yo los escribiera, y sí estaba pequeña, ¿no? Y ya después, cuando mis papás se separan, Ujú. siento que yo tengo como un poquito más de libertad, y me acuerdo que ese verano que se separaron, me la pasé en la Casa de la Cultura, ¿no? Como que Ok. sí fue así, inclusive como con mi mamá bromeamos un poco porque yo quería estar ahí todo el día, ¿no? Entonces como que en la mañana me acuerdo que íbamos a la biblioteca, Ujú. y luego en la tarde tomaba clases de piano, y después, y en la mañana también mi maestra Yolanda, me acuerdo que daba clases de zapoteco, entonces como que era un lugar que me gustaba mucho, Ujú. como que estaba ahí y me sentía como Ahí ya muy cuántos, libre. ¿cuántos años tenías ahí Ahí aproximadamente? tenía 10. 10 años, Ujú. ok. Sí, porque fue 2012. Entonces ahí tenía 10 años, y como que de ahí se fue haciendo más bien como una costumbre, más bien siento como pasar mis tardes y mi tiempo en el arte, como que era un espacio donde me sentía tranquila y donde sentía que podía descubrir justo quién era yo. Ok, entonces, estando ahí en Casa de Cultura, que dices que te gustaba estar ahí todo el día, me imagino que te fuiste inmiscuyendo en estas disciplinas, ¿no? En diversas, tal vez pintura, danza, teatro. Eh, ¿Cómo fue que, o sea, descubriste, o sea, todos pasaste por cada una de estas ramas y te empezó a gustar y dijiste, o dijiste, me quiero dedicar al teatro, ¿cómo fue para ti eso de estar en Casa de Cultura? Pues desde pequeña yo quería ser bailarina, ¿no? Pero cuando se lo comenté a mi papá, pues justo no le agradó mucho la idea, y él quería que yo fuera doctora. Entonces, como que me dio permiso de meterme a piano. Entonces, como que de ahí fue mi acercamiento a la música, ¿no? Pero siempre como que pienso que hubo como esa inquietud y esa curiosidad de las artes escénicas, ¿no? Como sobre todo de la danza. Entonces, sí, como que primero mi acercamiento fue justo a la música, y después tomé clases de solfeo ahí, que era en piano, y me gustaba mucho, como que era un espacio muy tranquilo, y de ahí ves que hay como estos grupos. Ahorita ya no los he visto tanto, solo el de la Casa de la Cultura, pero antes habían como estos grupos para ensambles, ¿no? Como de música tradicional. Entonces ahí encontré un maestro que me enseñó saxofón soprano. Entonces él, recuerdo que me dio clases de canto. Entonces como que después, como yo creo que tenía como unos 13, 14, empezamos a trabajar justo como el sax y el canto, y ya como que todo eso se fue como tejiendo solo. Digamos que fue como moldeando tu sensibilidad artística, ¿no? O sea, te fuiste metiendo poco a poco, pero nunca pensaste dedicarte de lleno a la música, o sea, nunca fue como tú, o sea, me gusta mucho, lo disfruto, pero no era como, no encontrabas todavía qué era lo que te querías dedicar, ¿sabes? Sí, digo, estabas muy chica, ¿no? Tenías 13, 14. Y de ahí, ya años más adelante, sabemos que tuviste colaboración con Ángel Matus, que es Huellas de Luna, ¿cómo es? Ajá, Huellas en la Luna. ¿De qué va este proyecto? ¿De qué trató y qué lograron? Bueno, pues Huellas en la Luna fue un proyecto que tuvimos Ángel y yo. Cuando yo iba en la prepa, Ángel llegó como a dar clases para formar un coro grupal en la preparatoria. Y entonces él era músico, él es guitarrista, y entonces él llegó como, pues sí, para entrenar, como creo que cada jueves nos reuníamos,
Y la verdad es que no me acuerdo exactamente cómo fue la propuesta, pero después él comenzó a dar talleres en su casa como de canto, entonces íbamos varios de ahí, varios muchachos que queríamos aprender a cantar y también a tocar guitarra. Entonces así fue como nos conocimos y pienso que pues la verdad nos acoplábamos muy bien como para trabajar. Él siempre fue muy respetuoso, entonces sí, como que para mí fue como una etapa en donde podía descansar, como que él se encargaba de los arreglos, él se encargaba como también como de encontrar lugares para presentarnos, como de grabar, porque yo no entendía nada como de todo esto, de los cables, entonces yo nada más llegaba y entrenar y eso. Y siento que cuando estás empezando justo como que tienes que aprender de todo eso para poder como sacar un producto como profesional, ¿no? Y él ya lo sabía, entonces para mí como que eso era un descanso. Y así empezamos a trabajar juntos. Sobre todo cantábamos música regional, ¿no? Ángel sí ya tenía como experiencia como guitarrista, como músico. Y también cantamos pop, me acuerdo. Sobre todo siento que eso me ayudó como para explorar qué era lo que podía hacer mi voz, ¿no? Y a partir de ahí pues decidir qué era lo que me gustaba más. Y siento que eso fue justo como lo que nos llevó también como a decidir pues ya terminar el proyecto un poco, ¿no? Porque siento que él ya tenía como una idea, como una identidad artística, ¿no? Y yo pues tenía como 17, 18, apenas iba a iniciar la universidad, entonces recuerdo que estaba como estudiando pues a muchos artistas que ya tenían como una idea de qué era lo que querían poner en el mundo, y pues yo estaba ahí, pero nosotros cantábamos covers, entonces sentía como que eso estaba muy bien, pero no sabía qué más podía aportar yo. Y entonces por eso justo pues sí, como que le dije que necesitaba pues como tiempo, ¿no? Como para encontrarme en la música y saber qué quería como compartir, ¿no? Wow, entonces, bueno, siempre ha estado de las varias artes que hay, ha estado mucho la música presente, ¿no? En tu vida. Nos hubiese encantado escucharte cantar, pero bueno, ahorita no puedes un poco, pero bueno, de ahí, ¿cómo fue después de la música? ¿Terminaste este proyecto? Pueden buscar los covers en YouTube también, pero ahí la pueden escuchar cantar, si no aquí les vamos a pasar un videoclip. Pero de ahí, ¿qué fue? ¿Cómo llega la literatura a tu vida, que ya después hasta vas a concursos de poesía, ¿no? ¿Cómo, bueno, no sé si fue en este lapso o antes, que ya vas, no, fue después, creo, ¿no? Del concurso de poesía, pero ¿cómo llega la literatura a tu vida? ¿Cómo fue que empezaste a meterte tanto que hasta llegaste a concursos de poesía? Sí, pues como te platicaba, siento que la escritura nunca la solté, de una u otra manera siempre me ha acompañado, ¿no? Siento que podría renunciar a todo, pero a escribir no, o sea, como que el lenguaje pues está ahí siempre, ¿no? Gracias a Dios. Pero sí, como de la literatura, pues igual en Casa de Cultura me acuerdo, por ejemplo, de unos talleres que dio Amílcar Meneses. También mi maestro de poesía es José Alfredo Escobar, entonces él también es poeta, él es de Espinal. Sobre todo con él fue que cultivé no solo la poesía, sino la escritura en general, porque él me prestaba sus libros, me sigue prestando sus libros, ¿no? Entonces, sí. No les he devuelto, por cierto. Tengo 2, sí. Pero yo sí los devuelvo, solo que le digo, todavía los tengo.
Pero sí, fue como gracias también a él y a su mentoría y que comencé como en la literatura, ¿no? Con él estábamos trabajando esas vacaciones porque el premio de poesía fue justo en 2022, lo dijeron creo que en mayo, junio. Y trabajamos, me acuerdo, estuvimos trabajando la idea de ese poema en Semana Santa, ¿no? Que yo vine de vacaciones porque yo estaba estudiando en Oaxaca. Y pues, pues fue muy lindo, fue un proceso, siempre con él ha sido como un proceso muy, como muy íntimo. Siento que siempre ha sido muy íntimo porque para mí como el estar escribiendo y trabajando textos es eso, es íntimo y entonces con él siempre tengo esa confianza de compartir lo que escribo. Y justo el premio pues fue como un reto, ¿no? Como dejar entrar como a más personas como esa dinámica, ¿no? Que es mía y con mis textos. Y pues fue un resultado muy grato, ¿no? Como el poder, el poder pues dejar que otras personas lo leyeran y que pues que encontraran como algo valioso, ¿no? Siento que pues sí, como con la literatura y el arte en general es así, como que puedes conectar con algo y al mismo tiempo hay personas que no van a conectar con eso, ¿no? Así es. Entonces, y una pregunta, ¿a la par estabas estudiando en la universidad? ¿O estabas estudiando artes escénicas? ¿O qué estabas estudiando? Sí, bueno, yo estudié gestión cultural. Gestión cultural, ajá. Entonces estabas estudiando eso y a la par estabas con lo de la literatura. Ajá, justo. Ah, ok. Sí. Y ya el año pasado, como en relación a la literatura, tomé un diplomado en promoción de la literatura infantil y juvenil que da que promueve la Fundación Alfredo Harp en Oaxaca. Entonces eso la verdad me ha abierto el panorama y justo fue una de las razones por las que yo empecé como a dar talleres, porque me dieron una beca con un proyecto de promoción de la literatura juvenil en mujeres. ¿Y ese taller cómo lo llamaste? Porque aparte es el taller de trascendencia y gestión de la palabra, ¿o es sí, ese narrativa es el de creativa? Olga Tamayo, ¿no? Ajá, el de Olga Tamayo. Sí, no, el del diplomado se llamaba Baduyapa, porque era trabajar con mujeres jóvenes de Juchitán, y eran círculos de lectura entre mujeres, ¿no? Como también un poco para hablar sobre temas que a lo mejor no nos sentimos tan cómodas de contar como con otras personas. Entonces esa era la idea inicial. Y ya posterior a eso fue que hice primero hice el de en primera persona, que fue para niñas, y también hice el de Olga Tamayo, que ese lo gestioné con mi amiga Damara Orozco, que estaba trabajando en el Museo Rufino Tamayo en Oaxaca. Y ese sí fue para público en general. Ok, entonces cuéntanos de qué va cada taller, para que entremos más en contexto, porque Olga Tamayo. No, pero sí. El de en primera persona, empecemos con ese, de cómo es que das ese taller, cómo inició, en qué consistió. Pues ambos, bueno, primero el de en primera persona habla sobre, bueno, fue sobre narrativa para niñas, ¿no? Entonces fue un taller como de 2 horas, en donde ellas pudieron, pues sobre todo, explorar la redacción, ¿no? En ese taller hicimos redacción de cartas, en donde ellas se contaban entre amigas lo que habían hecho, ¿no? Como en el día. Entonces, la idea central de la autonarrativa es justo que cuando uno escribe su propia historia, ya sean momentos que han pasado recientemente o que ya tienen varios años que pasan, pues atraviesan la memoria, ¿no? Entonces la memoria pues se va reconfigurando de acuerdo, es decir, las cosas que recordamos no pasaron tal cual así, sino ya es una reinterpretación de lo que sucedió, ¿no? Entonces a través de la
de la autonarrativa justo buscamos eso, ¿no? Que al momento de que nosotras contemos nuestra propia historia podamos resignificar ciertos momentos que hemos pasado, ¿no? Okay. Entonces, justo como imaginando de qué forma las niñas podían comenzar a acercarse a la autonarrativa, pues fue que surgió esta propuesta, ¿no? Creo que muchas veces cuando somos niñas redactamos como estas cartitas a nuestras amigas, o bien contamos qué fue lo que nos pasó en el día o qué fue lo que estamos sintiendo, y a veces como que no le damos el lugar, ¿no? O creemos como que son cosas como sin importancia, pero en realidad como el ejercicio constante de cada una de esas cosas siento que van justo nutriendo la pluma de una niña, a lo mejor que en el futuro se quiera dedicar a escribir, ¿no? O que simplemente haga como el ejercicio de la escritura para reinterpretar sus vivencias en el futuro. Wow, entonces ese fue más que nada para niñas. Ajá, sí, ese fue en Unión Hidalgo, y fue a través de la colectiva Gunaru Kalu, y ellas pues justo llevan como este trabajo. ¿Qué tiempo duró el taller? Fue de una sesión, pero ellas tienen este grupo de niñas con el que van trabajando de manera consistente. Entonces más bien como fue una invitación como para que a ese grupo que siempre están como nutriendo, yo pudiera aportar algo, ¿no? Entonces por eso fue solo una sesión. Fue de una sesión. Y de ahí vamos con el de Olga Tamayo. Ajá. Ese también, a ver, cuéntanos ahora sí, ¿cómo fue y qué consistió? Sí, el de Olga, primero fue una invitación de mi amiga Damara Orozco. Ella estaba trabajando en el Museo Tamayo, y justo, pues bueno, mis amigas que siempre pues ven cosas muy valiosas en mí, pues me invitó y entonces planeamos como este taller en donde buscábamos resignificar la figura de Olga Tamayo, ¿no? Porque el taller Rufino Tamayo, y eso también lo platicamos con el director del museo, pues muchas veces la figura de Olga queda como, como opacada, ¿no? Como por la figura de Rufino Tamayo. Exacto. Pero en realidad como cuando leemos la historia de Rufino, sabemos lo presente que estaba Olga, ¿no? Como tanto para la gestión de su obra, como para la misma gestión como de lo que después sería el museo. Entonces, la intención ahí, como de parte de todo el equipo del museo, pues era justo hacer presente a Olga, ¿no? Entonces, fueron 2 sesiones de 2 horas cada una, y entonces vimos un poco sobre la historia entre Olga y Rufino, que esa parte la aportó mi compañera Damara, y después nos acercamos también a ejercicios de autonarrativa, en donde vimos ejemplos como de otras autoras que también han escrito su propia historia, y estábamos haciendo como este nexo porque nos hubiera gustado que Olga hubiera escrito, como hubieran como escritos de ella contando la historia que significó pues el estar con Rufino y el ser ella quien era, ¿no? Porque ella también era artista. Entonces hacíamos esta conexión en donde nutríamos el interés de estas personas que acudieron al taller, que ya estaban interesados en la escritura y que varios inclusive ya como que habían escrito, habían otras personas que no, pero estaban curiosas, y también pues los invitábamos justo a entrar a esta conversación sobre quién era Olga Tamayo. ¿Ese taller dónde se llevó a cabo? ¿En Oaxaca o en Oaxaca, la ciudad de Oaxaca? En el taller Rufino Tamayo, en el museo Rufino Tamayo, sí. Wow. ¿Esto en qué año fue? El año pasado. El año pasado. En 2025. Wow. Entonces ya empezaste a dar talleres y ya ahora a la par estás estudiando la maestría, ¿no? Ok. Y ahora hablemos un poco acerca de la videocápsula de Xquipi. Platícanos de dónde surge esta idea y qué significó para ti llevarla a cabo. Sí, pues esa videocápsula
En realidad todo comenzó porque en una de las veces que yo vine, porque estaba estudiando en Oaxaca, y me traje un libro de la biblioteca de Irma Pineda, y me lo traje aquí con mi abuela y lo estábamos leyendo y ella me estaba leyendo los poemas y ella lo estaba leyendo en Diyasá, entonces yo la grabé, pues justo porque luego cuando estaba en mi casa o así, pues las extrañaba, pues ponía como como estas grabaciones, ¿no? Como para también no olvidar el Diyasá. Entonces después de eso, como eso era un ejercicio mío, como aparte, ¿no? Íntimo. Y después de eso surgió esta invitación del equipo de Oducal, en donde fue una convocatoria para mandar videocápsulas, y el tema central era la interculturalidad. Entonces yo pensé en pues que la interculturalidad pues es algo que vivimos, ¿no? Y que está presente sobre todo en nuestra cultura, y entonces como a raíz de eso pues tomé estas grabaciones que yo tenía de mi abuela y pues edité el video, pero también escribí un texto en relación como a mis sentires, ¿no? Como a lo que significa estar lejos de casa, pero también como esta relación que yo tenía con mi familia. Y en esa temporada me acuerdo que estaba leyendo un libro de un antropólogo que hizo sobre Juchitán, ¿no? Entonces como que tenía esa sensación de estar lejos de casa, pero estar leyendo sobre mi casa. Entonces de ahí surgió justo la videocápsula. Ok. Y volviendo un poco al tema de la literatura, ya estoy como tú. Volviendo un poco a la literatura, tanto que llegaste, lo que te mencionaba hace un momento, llegaste hasta prepararte para concursos de poesía y ganaste, ¿no? Lo que fue en La Salle. Cuéntanos cómo fue este proceso y esta decisión de decir, pues creo que ya estoy lista para meterme a un concurso y no sé, la experiencia de participar y de ganar además, ¿no? Cuéntanos todo. Okay. Pues sí, más bien en ese tiempo me acuerdo que una amiga fue la que me animó como a entrar, porque yo ni había visto la convocatoria. Okay. Y me la mandó y me animó a entrar. Y ya estuve trabajando el poema, que fue lo que más disfruté, ¿no? Y después, el día del concurso, o sea, de que iban a dar el veredicto y todo, yo tenía un examen, entonces yo no pude estar. Me fui a mi examen, terminé y todo, y más bien cuando terminé el examen, pues dije como, ay, pues voy a ir a ver a la biblioteca como a ver quiénes quedaron, ¿no? Como que yo creía que si yo hubiera ganado, me hubieran enviado un correo o algo así. Pero pues no pasó nada. Entonces ya, pues me acuerdo todavía que pues ya recogí mis cosas, fui a ver a la biblioteca, pues más bien como pensando, voy a ir a ver como los poemas que ganaron, ¿no? Tú estabas segura que no habías quedado. Sí, pues. Yo así soy, yo así dándome ánimos y yo, bueno, hay que seguir y eso. Y ya, y llegué a la biblioteca y ya y pregunté que si ya había sido el concurso y me dijeron como, ay, sí, ya fue, no llegaste, no sé qué. Y ya les dije, pues sí, es que tenía un examen. Me dijeron, ay, ¿cuál era tu nombre? Para ver si recibió como alguna mención tu poema, ¿no? Y ya les dije mi nombre. Y ahí como que se quedaron así un poco y me dijeron como, espéranos un momento, ¿no? Y ya como que se retiraron. Y ya y después llegaron, y me dijeron que mi poema había ganado, ¿no? Y yo creí que me estaban jugando una broma, así como, ¿dónde están las cámaras, no? Así. Y y me dijeron, no, pues sí quedaste en primer lugar y te estábamos buscando porque no sabíamos, pues, quién eras, ¿no?
porque acabamos de regresar de pandemia, ¿no? Entonces nadie conocía a nadie. Ajá. ¿No? Y me acuerdo que me regalaron una libretita y te daban como una tarjeta de un bono que podías canjear en la proveedora, como de libros. Wow, o sea, qué padre. creo que eran 500 pesos, no me acuerdo. Ajá, en libros, ¿no? Entonces yo estaba súper feliz. Ajá. Y ahí justo conocí a otra chica que también era del Istmo, que estaba trabajando en la biblioteca, que ahora es mi amiga, que se llama Sheila. Entonces como que me encanta porque luego así en los lugares menos pensados te encuentras a paisanos. Y es hermoso. Pero, ¿y de qué trató tu poema, tu poesía? Pues mi poema era, se llama Galería Marina, todavía está presente. ¿Te la sabes o un pedacito, algo? ¿O de qué trata? Creo que, bueno, sí, se lo escribí a una persona que, siento que la intención era hacer una oda, como cuando te enamoras como de alguien y entonces como la ves así toda espectacular y como inalcanzable y entonces como los versos siento que van más en relación a eso y se llama Galería Marina porque eran varias metáforas en torno a animales del mar o escenarios relacionados con la arena, con el mar, que como que abrían paso a que ella caminaba o a que ella estaba ahí presente, ¿no? Entonces como eso era como lo central del poema, ¿no? ¿Y no lo tienes en Facebook o en YouTube o donde pudiéramos leer ese poema? Creo que lo subieron a la página de la revista de la universidad. Yo creo que si lo buscamos en Google igual ya aparece, ¿no? No sé. Bueno, a lo mejor y sí o no sé. Ahí hackeamos alguna cuenta para entrar. Y bueno, qué padre. ¿No fue para ti alguna vez, no se te cruzó por la mente, digo, yo sé que es un concurso, no sé, ¿no? Pero nunca se te cruzó por la mente quizá darle rienda suelta a la pluma y quizá formar un pequeño libro de poemas o así, imagínate, por Gabriela de Gives. Alicia de Gives. Sí. Alicia de Gives. Sí, pues sí, es uno de los yo ya me estoy emocionando, ¿no? Y todavía o sea, no sé, sería algo sería como de la nueva generación de autores de poesía y de poemas, porque realmente los que conocemos, bueno, no sé en Juchitán, pero jóvenes que se dediquen ya a eso, ya casi no hay, ¿no? Y aparte creo que, y ahorita menos con lo de la inteligencia artificial, de hazme un poema aquí, o sea, ya no, casi, pero estaría, pues no hay nada como poder, yo creo, transmitir tus sentimientos hacia otra persona o incluso escuchar a alguien declamar, ¿no? Lo que tú escribiste, lo que tú, pues desde tu corazón, ¿no? Desde tu interior, hiciste todo eso, ¿no? Sería algo muy bonito. Yo digo, pues, sí, para que te animes en algo. Sí, de hecho, bueno, mi maestro, Alfredo Escobar, justo tenemos un taller que se llama El Molino en Juchitán. Y pues el taller está abierto como para todo público, para todas las edades, pero en general somos jóvenes, ¿no? Quienes estamos ahí. Sí nos ha tomado tiempo para construir como público, pero sí, somos como 8 más o menos, los que estamos ahorita como escribiendo. Y pues sí, como eventualmente ese libro se va a dar, pero si hay algo que yo agradezco mucho de mi maestro Alfredo es que me ha hecho ver la poesía como un oficio, ¿no? Y me ha hecho como justo no tener esa prisa como de publicar, que siento que cuando era más joven tenía, como que quería ya sacar poemas y ya tener un nombre y ya eso, y justo más bien como que él cambió mi forma de pensar, ¿no? Y es como, no, tú dedícate a leer, escribir, como deja que eso tome el tiempo que tenga que tomar y eventualmente vas a publicar algo, ¿no? Pero sí, él siempre dice como
como con calma, ¿no? Como que no hay ninguna prisa. Okay. Y eso me gusta, ¿no? Como sentir que cuando publique algo, que va a ser algo como de lo que estoy segura, ¿no? Y que realmente como que ya está ahí. Okay. Bueno, de cualquier manera, ya sea que este taller haga, en algún momento saque algún libro o algo, bueno, ojalá se den su gira por el Istmo y por Tehuantepec en algún momento. Sí. Y pues acá estaremos también gente divergente con los brazos abiertos para la Sí, presentación del libro, yo facultándome. Y bueno, Alicia, también, bueno, como has dicho, hay círculos de lectura y todo eso. ¿Cómo ves estas actividades culturales que hay en Juchitán? ¿Cómo crees tú que estos espacios comunitarios fortalecen la identidad colectiva? Sí, pues yo, pues a lo mejor como gestora cultural siento que ahí está la vena siempre como latente. Entonces, pues yo siempre voy a apostar por la cultura, ¿no? En la carrera mi coordinadora me enseñó, yo estaba escribiendo un artículo sobre violencia sexual y ella me presentó a un autor que se llama Galtung y habla sobre este triángulo de las violencias, ¿no? Okay. Entonces Galtung propone que la violencia en realidad es como, está imbricada, ¿no? Y hay violencia directa y hay violencia estructural y violencia cultural, ¿no? Okay. Entonces la violencia directa son los golpes, las guerras, como lo físico, ¿no? De cuerpo a cuerpo. Y luego está la violencia estructural, ¿no? Que tiene que ver más con el sistema que legitima que ciertas personas estén desfavorecidas y oprimidas, ¿no? Y en un tercer nivel está la violencia cultural, ¿no? Y lo interesante de esta es que la violencia cultural legitima que la violencia estructural y la violencia directa exista, ¿no? Entonces, lo interesante es que desde la cultura justo se pueden proponer otros imaginarios y otras ideologías que ya no legitimen la violencia directa y la violencia estructural, ¿no? Entonces pienso que cuando las personas a veces creen que hacer cultura y como hacer todos estos talleres o estas actividades es como algo idílico o hasta ridículo, pues pienso que Galtung es como un aporte muy importante como para situar que la cultura en realidad sostiene muchos de los entramados ideológicos que como sociedad somos hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos erradicar esa violencia? Pues a través de la cultura, ¿no? Entonces sí, no solamente... Nos falta mucho. No solamente sirve como para reforzar nuestra identidad zapoteca, sino también para replantearnos muchas de las violencias que todavía siguen existiendo en nuestros territorios. Pues ojalá se vaya poco a poco erradicando todo esto. Como dicen por ahí, bueno, la violencia o todo esto nunca se va a acabar, pero pues al menos tratar de que sea lo menos posible, ¿no? Y que sea pues cada vez que la gente tenga más cultura y más educación cívica en cuanto a todo esto. Y bueno, hablando de todo esto, llega el punto de tu vida, hace un momento hablábamos de la maestría en artes escénicas. ¿Cómo es que te decidiste estudiar? Estabas estudiando para gestoría cultural y de ahí te fuiste a las artes escénicas. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué tomaste esa decisión? Sí, pues básicamente, así como la respuesta más inmediata es porque extrañaba las artes escénicas. O sea, cuando regresé, terminé, me titulé de gestión, entonces regresé a Juchitán, estuve trabajando en la Casa de la Cultura, en la Escuela de Artes y pues extrañaba, en Oaxaca yo bailaba salsa, siento que encontraba como otros espacios donde estar en el cuerpo. Y cuando llegué a Juchitán, pues fue como un escenario distinto, ¿no? Entonces extrañaba mucho un espacio en donde pudiera estar cerca de las artes escénicas y donde pudiera verlo como algo a lo que le quería dedicar 2 años de mi vida, ¿no? Como a estudiarlo. Entonces
me decidí por artes escénicas y sí. Y aquí sigo, dice. ¿Y qué es lo que más te gusta de estar estudiando las artes escénicas? ¿Cuál es la materia o por así decirlo, qué es lo que más te gusta? Me gusta mucho mi proyecto de investigación. Es un proyecto de tesis que debo trabajar como en estos 2 años y yo elegí la danza Heels, que es un tipo de danza muy nueva, tiene 26 años más o menos que surgió porque comienza en los años 2000, ¿no? Entonces es como un campo muy nuevo, como muy interesante para mí, para explorar y como para estudiar. Entonces, eso es algo que disfruto mucho. También la vida, como siento que en Jalapa hay como un semillero de muchas ideas relacionadas sobre todo a las artes escénicas. Entonces hay muchas cosas pasando siempre y hay gente muy creativa y muy artística y como muy dedicada a sus proyectos y eso siento que me contagia y me nutre y es algo que como que disfruto mucho. ¿Y cómo se complementaría con lo que estudiaste principalmente, ¿no? La gestoría cultural? ¿Cómo lo complementas? Pues la gestión es muy amplia, ¿no? En este caso la maestría está más enfocada a la investigación en artes escénicas, entonces pues puedes dedicarte a investigar, ¿no? Básicamente, pero también pienso que pues para gestionar a lo mejor en su momento, no lo sé, la vida lo va a decidir y yo eventualmente también, pero sí, como gestionar estos espacios y proponer como pues nuevas alternativas para estar en contacto con el cuerpo y con las artes escénicas en Juchitán y en el Istmo, ¿no? Que pienso que sobre todo artes plásticas creo que ya se ha estado dando como un movimiento mucho más fuerte. Sí. Mucho tiene que ver como la presencia de Francisco Toledo y de sus instituciones y de mucha gente que se siente apasionada por lo que fue el maestro, pero también por sus propios proyectos individuales y colectivos, pero siento que hay algo que todavía espera como para las artes escénicas, ¿no? Como que hay algo que todavía pues espero que se esté formando. Ok. Bueno, pues todavía, como tú bien lo mencionas, todavía hay mucho arte y muchos artistas en Juchitán y yo creo que también va a tener un gran impacto, no sé cómo lo veas tú, eso que estás estudiando, la maestría en artes escénicas, complementarlo con la gestoría cultural y ojalá se te vuelva a dar la oportunidad, digo yo, de tal vez volver a trabajar en Casa de Cultura, no lo sé, donde pudieras como complementarlo, ¿no? O pudieras trabajar las 2 carreras al mismo tiempo de alguna manera. Pero bueno, como desde hace un momento hablábamos, tienes muchas disciplinas, eres una mujer muy activa y te gusta andar en muchas disciplinas, literatura, salsa, ya estás estudiando maestría en artes escénicas. Platícanos algo acerca de lo que estás, que ya tienes 1 año practicando con el pole dance, eres de danza, ¿cuál es la otra que me dijiste? Salsa, heels. Ajá, heels, danza heels y ahora pole dance. Sí, parece un caos, pero sí tiene un sentido en mi cabeza, lo tiene. A ver, cuéntanos. Sí, pues el pole justo comencé en el pole en Juchitán con mi maestra Gris, porque cuando te cuento que yo regresé a Juchitán, pues no tenía un espacio en donde pudiera bailar y estar en contacto con mi cuerpo. Me metí al gimnasio y era un lugar muy gris y aburrido para mí. Perdonen. Sí, concuerdo. Ajá. Y entonces recordé como que Gris tenía su espacio en la pole house y me pareció como que podía probar a ver si me gustaba y me sentía cómoda. Y fue un reto, bueno, sigue siendo un reto para mí. Como que
sí hay ciertas habilidades de la danza que te ayudan al pole, pero creo que es una cosa como que demanda no solamente físicamente, sino mentalmente te demanda mucho, en el sentido de a veces yo suelo ser un poco miedosa, ¿no? Entonces como que hay figuras que de repente veo y digo, eso es imposible, eso no lo voy a hacer. No me va a salir, me voy a caer. Y no, entonces como que más bien para mí ha sido como ese encuentro entre que mi mente dice no puedo y mi cuerpo lo realiza y lo saca adelante. Okay. Y entonces como enfrentarme justo a darme cuenta que a veces es mi mente, ¿no? La que me dice la que que te no limita, soy ¿no? capaz, y el cuerpo no. Entonces como ese diálogo es interesante, como entre la mente y el cuerpo, ¿no? Wow. Y eso me parece muy, muy interesante del pole. Y también que es un espacio muy, muy tranquilo, muy seguro, como que pienso que en el imaginario colectivo está la presencia de los table dance, ¿no? Sí. Pero justo a eso iba iba la siguiente pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo me sorprende que digas, bueno, me sorprende un poco cuando dices que en Juchitán encontraste este espacio de pole dance, porque aquí en Tehuantepec pues sería algo, yo creo, imposible, al menos actualmente. Si hubiera algo y si alguna chica quisiera inscribirse, yo creo que sus papás o sus familiares o amigos pues ya la tacharían de, no, se quiere dedicar a ser teibolera, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido para ti esto y cómo ha sido, pues, en caso, bueno, imagino yo que tu mamá te apoya o tus amigos, creo que tienen esta mentalidad un poco más abierta que pues no te tienes que dedicar sí, a la teibolera, ¿no? Sí, sí, pienso que como dices, hay como muchos estigmas todavía, ¿no? Y pues sí tienen una razón de ser, ¿no? Porque pues los table dance tuvieron su presencia, creo que siguen, la verdad, no estoy muy familiarizada con eso, pero justo estaba leyendo una investigación que hizo Patricia Camacho, creo que se llama, que se llama del pole dance a la academia, y ella hace como este rastreo de muchas historias de mujeres que se dedican al pole dance, pero pues que tienen diferentes profesiones, ¿no? Y que lo hacen ya sea para dar clases o para ir a competir, ¿no? Lo cierto es que pienso que colectivamente nos quedamos como en ese 1987 donde apenas abre el primer table dance en Acapulco, ¿no? Y mucha gente desconoce que en 2019 la CONADE ya reconoció al pole sport como un deporte en México, ¿no? Wow. Entonces hay un sistema ya establecido, regulado, que incluso te puede llevar a los Juegos Olímpicos, ¿no? En nuestro país. Y hay un sistema de puntos, los trucos, hay creo que 400 que están registrados, ¿no? Hay todo un sistema que lo puede llevar a ser un deporte, ¿no? También hay personas que solamente se dedican al pole como un hobby, como un pasatiempo, porque las hace estar en contacto con su cuerpo, ¿no? Porque tiene como esta combinación de lo artístico, pero también lo deportivo. Y justo pienso que para mí va por ahí, ¿no? Ahora en Jalapa he tenido la oportunidad de estar en un estudio también, y mi maestra, justo que se llama Mariana, pues ella también lo hace de manera profesional, ¿no? Y ella sí va a competir como en categorías de elite, ¿no? Y es increíble, la verdad. Entonces, como que se abre un panorama para pensar de otras maneras el pole dance. Okay. ¿Crees que esto del pole dance de alguna manera dialoga con tu identidad zapoteca o con tu búsqueda de visibilizar la fuerza femenina en el arte? Pues sí, yo pienso que sí dialoga con mi identidad, porque pues soy yo la que está ahí, ¿no? Entonces, en la categoría, hay diferentes categorías, ¿no? Por ejemplo,
en el pole, pero sí me daría, tengo muchas ganas de hacer una coreografía de pole art, como que estén todos estos temas presentes porque pues es finalmente quien soy, ¿no? Entonces sí, como que la estoy trabajando porque igual como en la poesía a mí me gusta ir como a mi ritmo y aprender muy bien las bases y ya a partir de ahí pues crear algo. Pero esa es la idea, ¿no? La idea, ok. Pues, ¿y qué mensaje le pudieras dar a la juventud o a quienes están escuchando este podcast que buscan el arte o un cambio de digamos, de identidad, de transformación, de ver más allá, que como lo decíamos hace un momento, pues nos falta mucho por conocer de cultura y demás? ¿Qué mensaje le darías a todas estas personas jóvenes que se quieren dedicar a esto del arte? Pues yo pienso que tenemos un tiempo muy corto aquí en la vida y pues estamos aquí justo para vivir lo que nos apasiona y lo que nos gusta. Fíjate que cuando estuve dando clases en la Escuela de Artes Plásticas, me gusta mucho que hay diversidad de personas que están estudiando artes, ¿no? Entonces están en diferentes momentos de sus vidas y deciden cómo estudiar artes porque es algo que o ya han hecho o es algo a lo que se quieren dedicar. Y a mí, como estar cerca de ellos me hizo sentir que podía justo estudiar artes escénicas, ¿no? Como, ¿por qué no lo haría? Como, sí fue un reto como para mí poder replantearme hacia dónde quería llevar mi vida durante 2 años, pero siento que finalmente es eso, ¿no? Que nos podamos atrever a acercarnos a las artes, ¿no? También que podamos ocupar esos espacios, ¿no? Como ahora, cuando por ejemplo presenté el examen de admisión, me di cuenta que esos espacios muchas veces están, ¿no? Y podemos ocuparlos. Y a veces pensamos que no nos van a aceptar o que no tenemos los conocimientos necesarios o es que aquí no hay teatro, entonces ¿cómo voy a ir y cómo a presentarme como junto a estos actores, actrices que son de Ciudad de México, que vienen de otras partes del país, que tienen las artes, que viven las artes escénicas de otra manera, ¿no? Pero creo que justo ahí está lo importante, ¿no? En no temer ocupar esos espacios y saber que lo que sabemos y lo que vivimos aquí también es legítimo y también es importante. Y que el arte necesita de eso, ¿no? Necesita que ocupemos esos espacios y tengamos pues esa confianza también en nuestro trabajo. Ok, pues muchísimas gracias, Alicia. Me gustaría ir cerrando, pero para la gente que nos escucha, que nos están viendo, que le llama la atención tu trabajo, lo que has hecho, o quieren conocerte un poco más, nos gustaría que nos compartieras tus redes sociales, dónde te podemos encontrar, Facebook o Instagram o lo que manejes. Pues manejo Instagram, Facebook ya casi no, creo que tengo 8 amigos y nunca lo abro, pero en Instagram pues estoy como Alicia_de Gives. Te comentaba hace un rato del taller El Molino, porque estamos próximos a sacar una antología grupal que estamos trabajando. Mañana justo vamos a ver lo de las impresiones. Órale. Ajá. Pero sí, cuando ya salga, pues ya va a tener ahí su página El Molino, compartiendo. Y pues ese es como el taller, como el proyecto más próximo que viene, ¿no? Porque ahorita sí estoy más enfocada en la maestría. En la maestría, ok. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Alicia. No sé si gustas agregar algo más. Pues a ustedes también muchas gracias. Gracias. Ya le había comentado a Rogelio que es un proyecto que me gusta mucho ver. Luego cuando estoy en Jalapa pongo los podcasts y me gusta mucho escuchar, hay personas a las que no las conocía y hay a quienes sí los conozco y me gusta justo escuchar todo esto porque creo que a veces como que
escuchamos los procesos creativos de otras personas y no los nuestros, ¿no? Sí. Y luego pienso que a veces buscamos el reconocimiento afuera y creo que más que nada estamos buscando que entre nosotros nos reconozcamos nuestro trabajo, Así ¿no? es. Y que sepamos que es importante lo que estamos haciendo. Y siento que su proyecto justo alimenta ahí, ¿no? Porque es poco Sí, a poco esa empezar es a la idea. reconocernos, ¿no? Como tal persona hace esto y lo hace desde este lugar que es muy legítimo y muy creativo y esta otra persona hace esto y pues nos admiramos Sí, entre porque todos, muchas ¿no? veces ya solo conocemos como los grandes, ¿no? Los que ya están Ajá. ahí y todavía no conocemos que hay muchas personas que están haciendo cosas muy padres desde donde están y pues que no conocemos de su trabajo y de lo que hacen, ¿no? Pero sí, pues muchísimas gracias, Alicia, pues aquí seguiremos dando lata otro rato. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Recuerden dar like, compartir esta información, este podcast, para que podamos llegar a más personas, para que nos sigan escuchando, para que sigamos reconozcándonos, como dijo Alicia. Y pues muchísimas gracias, nos estaremos viendo para el siguiente episodio. Recuerden que yo soy Nidia y somos Gente Divergente.